Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Señoras, señores, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido 2026. Otra vez Vitel Toné, a estas alturas ya hay una resaca así de todo lo que era fantástico para Navidad, se extendió al Año Nuevo, ya pasamos el umbral del Año Nuevo y en fin, ahí estamos. Pero que haya salud, que haya abundancia, que haya alegría. Nosotros desde la mega cadena de comunicación y particularmente desde este espacio muy contentos de poder reanudar la tarea de los programas en vivo. Tuvimos unas cuantas repes en la transición del año. Este es nuestro primer programa original, nuevo de paquete, como diría el voiceover de don Francisco. Bienvenidos a este programa. Vamos a explorar temas interesantes, de aquellos que no siempre podemos detenernos a trabajarlos en detalle. Hoy sí, con un poquito más de énfasis en este tiempo quieto del arranque del año nuevo, vamos a trabajar un par de temas más que interesantes. Acompáñennos. Much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you... Señoras, señores, la eterna tensión, distensión entre lo urgente y lo importante. Y que en el caso nuestro, de quienes vivimos en la pecera de la televisión, de esta televisión que se llama Mega TV, y que tiene en su ADN los rasgos de una de las organizaciones periodísticas más grandes y más prestigiosas, que es Radio Primero de Marzo. La radio AM en Paraguay siempre es la pista rápida de la información y tiene y habla y siente en ese tono urgente. Bueno, días como estos nos permiten bajar dos cambios y parquear un poquito la ambulancia en la que nos movemos todos los días y hablar de las cosas importantes que tienen su significación, que tienen su proyección y que expresan cuestiones que son relevantes para nuestra sociedad. Así que hoy empezamos esta marcha de diálogos en el tablero y vamos a empezar saludando a Carlos García, coordinador de la Pastoral Social Arquidiocesana. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Quique, a toda la audiencia de Mega TV, ¿verdad? De este programa. Saludarles a todos en esta tarde de Navidad, por las fiestas, y estoy atento para esta entrevista. Gracias por la invitación. Carlos, sin dudas el peso específico que tiene la Iglesia Católica Paraguaya, reconocido en el propio texto de la Constitución Nacional como una constitución relevante para la construcción de la identidad nacional en este gran viaje histórico del Paraguay desde la colonia hasta nuestros días, ha sido un caminar con la Iglesia Católica Paraguaya, con su extendida presencia en toda la geografía nacional y luego sus unidades de base, sus grupos de gestión que van más allá del cumplimiento de los rituales de la Iglesia Católica, de los actos de fe, de las fiestas religiosas, de las fiestas de guardar, sino también la presencia viva de la Iglesia en las comunidades, que a veces una de las expresiones más vibrantes son los colegios o escuelas que vienen bajo la tutela de la Iglesia Católica Paraguaya, pero también trabajando sobre comunidades, apuntando a aquellas comunidades que necesitan un mayor soporte. Las minorías étnicas en Paraguay, sin dudas, las más pobres entre los pobres, sin dudas. Hoy sí tenemos que hacer una escalera de
de aquello en lo que estamos en deuda, y estamos profundamente en deuda con los pueblos originarios del Paraguay, abandonados, un poco perdidos en el camino a veces de una pretendida modernización que es necesaria para la interacción con el mundo, pero que en ese viaje de interacción se pierden valores, costumbres, historias, tradiciones. Incluso hay parcialidades que están perdiendo sus dialectos, por ejemplo, ¿verdad? Y en esos espacios, en esos caminos donde nadie camina, donde nadie está, hay siempre una presencia vigente, muy voluntariosa, muy tenaz y muy agradecida de la Iglesia Católica Paraguaya. Bueno, hago un preámbulo medio largo, Carlos, para que vos te bajes en el espacio que más te guste para arrancar esta conversación. Sí, así mismo, Quique. Nosotros, ¿verdad? De la arquidiócesis estamos acompañando varias comunidades, ¿verdad? Las comunidades más vulnerables. De hecho, la pastoral social es como el órgano de la iglesia que lleva la parte social o acompaña la parte social. Eh, la iglesia en sí tiene tres dimensiones, vamos a decirle, dentro de su enfoque pastoral. Uno es la dimensión del anuncio de la palabra, ¿verdad? El querigma, anunciar la salvación. Otra de las dimensiones es lo sacramental o litúrgico. Y tercero es la caridad, la práctica de la caridad. Ir a lo social, ir a las comunidades, a las personas, la familia en situación de vulnerabilidad, etc. Entonces, estas dimensiones van juntos, ¿verdad? O sea, no van separadas. La iglesia en sí debe promover eso, ¿verdad? Y bueno, entonces dentro de esta promoción, ¿verdad? De la dimensión de la caridad, está todo el rol de la pastoral social y todo el acompañamiento a estas comunidades más olvidadas o en situación de minoría, de vulnerabilidad, como son las comunidades indígenas. Tenemos identificado comunidades indígenas urbanas hoy día, ¿verdad? Que hace años están ya en asentamiento en la zona de Luque, Areguá, Lambaré. Esa es nuestra jurisdicción, vamos a decirle, en cuanto a lo de la arquidiócesis, ¿verdad? Estamos en 8 municipios, incluyendo Asunción, la Gran Asunción, y 8 municipios que hacen todo vamos a decirle, de la arquidiócesis. Estamos hablando de 100 parroquias aproximadamente, y donde tenemos identificadas a estas minorías, ¿verdad? O a estas comunidades en situación de vulnerabilidad. De hecho, hay una pastoral indígena que trata de acompañar un poco estas necesidades. Y bueno, después tenemos varias comunidades en situación de vulnerabilidad que se está acompañando de la pastoral. También hay una pastoral de adultos mayores, está la pastoral de la salud, está la pastoral penitenciaria. Todas estas pastorales que voy mencionando forman parte de la Dirección de Desarrollo Humano Integral, de la cual yo también soy director, vamos a decirle. Son como pastorales que tratan de alguna forma ser especializadas para que pueda responder ante estas necesidades. Y bueno, entonces, de esta dirección se trata de articular un poco con los coordinadores de estas pastorales, estas pastorales que te menciono y le menciono a la audiencia, tienen sus coordinadores, tienen su equipo de trabajo. La mayoría de este equipo de trabajo son personas voluntarias, profesionales, que van haciendo los acompañamientos en cada una de las misiones de estas pastorales. Lo que son pastoral indígena, por ejemplo, acompañan a las comunidades indígenas, a los jóvenes, ¿verdad? De esta población. Lo que estamos hablando de población ya más penitenciaria, por ejemplo, a lo que están los presos de libertad que están en Tacumbú. Entonces, cada pastoral tiene su equipo. Y también la pastoral social, ¿verdad? Que hace un rol muy específico en la promoción humana, ¿verdad? Comunitaria, también en las situaciones de emergencia
y también en las situaciones de promover un poco el desarrollo en las comunidades a través de proyectos específicos, ¿verdad? Que también quería mencionarles, ¿verdad? Carlos, me cupo hace poco tiempo conocer a un ciudadano de origen japonés, pero es paraguayo y teja, es guaranime y tiene, es, digamos, un jubilado de estos, de estos espacios de gestión que el gobierno de Japón ha puesto como la JICA, por ejemplo, ¿verdad? Ok, Y bueno, este hombre ya terminó su ciclo de, ya es un jubilado y es un hombre de profunda fe católica y yo lo conocí porque tiene una granja donde vende alimentos orgánicos, ¿verdad? Vea, verdura, yeyo, a pitepe, añemongueta, gendie y Yoji Kunishiro. Y él me hablaba un poco de cómo es su rutina y me decía, bueno, hoy por ejemplo vine un poco tarde porque yo colaboro con mi parroquia y tenemos la misa de los enfermos. Y me decía él, pe condaja, pe yehueruja yehueraja pe misa vente, remonguerana. Hay que acompañar el problema de salud que tiene la persona, es decir, hay mucho empuje de seres humanos comprometidos con el prójimo en el más cristiano de los sentidos posibles, aquel precepto tan universal y tan vigente de haz el bien sin mirar a quién. Entonces uno siente esa dinámica de la Iglesia Católica que no solamente genera marcos de referencia e interpretación de hacia dónde hay que avanzar, sino encuentra también un capital humano muy valioso de gente que profesa su fe en el más relevante de los sentidos, que es, más allá de la oración y de los rituales, caminar hacia la gente y sobre todo hacia la gente más necesitada. Asimismo, y en este contexto, ¿verdad? Cabe resaltar, ¿verdad? Que yo al iniciar la entrevista, ¿verdad? Decía que la iglesia no puede separar su mensaje de anuncio de la palabra, de salvación, sin atender la necesidad primaria, vamos a decirle, de la gente, de la población, de las comunidades. Claro, eso es un, vamos a decirle, un rol más específico del Estado o de los entes públicos, pero la iglesia también es subsidiaria, vamos a decirle, cuando ya sobrepasa al Estado o a los entes públicos, a las gobernaciones, municipios, y entonces la gente recurre a la iglesia, ¿verdad? Entonces la iglesia también debe estar un poco organizada para responder a estas necesidades. Como ejemplo de este hermano, vamos a decirle, coreano, creo que mencionaste, así es, ¿verdad? El, vamos a decirle, promover a la persona ante una situación de enfermedad. Está por un lado el rezar por su salud física y espiritual, pero también cómo respondemos ante la necesidad de la salud, ¿verdad? Entonces, ante cierta precariedad que pueda haber en los servicios públicos, entonces mucha gente recurre a la pastoral social, recurre a su iglesia, a su parroquia más cercana, así como hay un ejemplo de responder, vamos a decirle, en las comunidades a través de la organización de las comisiones vecinales o de grupos de amigos para ayudar a un enfermo, a un apoyado, a un accidentado, ¿verdad? Con una actividad. Así también la iglesia va respondiendo de acuerdo a sus posibilidades. Quería mencionar nomás en el año 2025, ¿verdad? Que estuvimos cerrando, aproximadamente unos 1.500 familias o personas en situación de vulnerabilidad recurrieron a la pastoral social que están en las distintas parroquias. Esto no solamente por la cuestión de pedir un kit de alimentos, que las veces que se puede se da, normalmente se da una vez al mes, las comunidades tratan de organizarse un poco para poder responder. También había pedido de compra de medicamentos, algunos medicamentos que las familias no pueden acceder, ¿verdad? Entonces, dentro de esta población de 1.500 personas a que estuvimos acompañando, de cierta forma apoyando,
se dio justamente a través de esa necesidad más primaria o una necesidad de acceso a la salud, ¿verdad? Entonces, eso mencionar, ¿verdad? Anteriormente, ¿por qué menciono esto, verdad? Anteriormente, la pastoral social tenía un convenio con la DIVEN que es del Estado, ¿verdad? Servicio de asistencia social. Teníamos un buen trabajo, lastimosamente en el 2023 eso se corta, no pudimos renovar eso. Eso llegaba a muchas familias. ¿Por qué? Porque a través de la pastoral social la DIVEN podría ejecutar ese proyecto y venía muchos pedidos de compra de alimentos, instrumentos quirúrgicos, silla de ruedas, para operaciones. Entonces se daba esa ayuda mutua, vamos a decirle, entre un ente del Estado, del gobierno, mejor dicho, como la DIVEN y la pastoral social. Eso no continuó, pero estamos en tratativas, en diálogo de tratar de recibir otra vez ayuda para llegar a las comunidades más vulnerables que tenemos a nivel de la arquidiócesis. Carlos, sin dudas estos ejercicios de recuento de gestión también se comparan en el transcurso de los años. ¿Qué hicimos este año? ¿Qué hicimos el año anterior? De este contraste, ¿cuál es la tendencia que surge, Carlos, como retrato de situación de la sociedad? Nosotros, desde nuestro trabajo habitual de observación de la realidad paraguaya, sin pretender que nuestra mirada es la mirada panóptica que todo lo ve y que nuestro diagnóstico es exacto, pero vemos crecientemente cómo se instala una angustia de personas que trabajan, de familias que trabajan solidariamente, dejando la fin de mena, Carlos. Padre y madre que trabajan, más hijo adolescente, ya llegando a los 20 y pico con capacidad de trabajo, lo trevea un vapo, ando juputígico y la fin de mena. Y la situación de la precariedad económica tiempo atrás se situaba en personas que no tenían acceso al trabajo, que tenían discapacidades severas o limitaciones severas para prestar algún servicio en el mundo del trabajo. Y uno comprendía las razones, pero hoy día uno ve familias enteras que se esfuerzan y que no llegan. Entonces, la reflexión que cabe es muy grande. Nos decía alguien del Bañado Tacumbú el otro día, una señora Denis que se está candidatando para ser concejal municipal, hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Un contraste de palabras muy interesante que define muchas cosas, Carlos. Por ejemplo, los pactos sociales sobre los cuales la Iglesia siempre ejerce una voz rectora sabia, prudente, de capacidad de mediación para encontrar un punto justo medio que hoy hace falta, por ejemplo, en el valor del trabajo. Ya hace demasiado tiempo que decimos salario mínimo vital y módico y yapú. Dojuputri, UP plata, UP ingreso y que todos han familia o a fin de mes. Hoy parece que esa brecha es demasiado grande. Hay una desvalorización del trabajo y tenemos, digamos, una gran angustia y presión social en las familias que conforman la base de la pirámide social. Y ahí sin duda la capacidad de llegada de la Iglesia es múltiple. Desde los espacios de reflexión, desde los espacios de soporte para cuidarlos en sus vulnerabilidades y también las cuestiones de carácter espiritual. Este es un tiempo de mucha angustia para muchos sectores de la sociedad, Carlos. Asimismo, ¿verdad? Ese análisis era un poco que hacemos, ¿verdad? De la pastoral social con nuestros agentes de pastoral social. Los agentes de pastoral social son los que están en las comunidades, en el día a día. Los que están en el bañado, los que están en las periferias, en las parroquias, en los barrios populares, ¿verdad? Ahí están nuestros agentes y
Dentro de esa, vamos a decirle, rezar juntos, ver un poco junto la realidad, lo que más se comparte, ¿verdad? Y también un poco lo que fue vamos a decir, la reflexión de nuestros obispos, allá cuando iniciamos diciembre, ¿verdad? Para la fiesta de Caacupé, y también la carta pastoral de los obispos, ¿verdad? Eso nos lleva un poco a reflexionar sobre nuestra realidad social, económica. Por un lado, se observa que a nivel regional pareciera ser que el Paraguay está bien económicamente, uno de los países que tiene, vamos a decirle, una estabilidad económica. No soy muy, vamos a decirle, eh, capacitado en el tema, ¿verdad? Pero se habla de un 4% de estabilidad, ¿verdad? Y, y sin embargo, lo macro no llega a los sectores populares, ¿verdad? Y yo quiero hacer una mención ahí de algunos puntos que tal vez hacen que justamente la situación a nivel regional estamos bien económicamente, pero no llega a la clase popular, no llega a los sectores más vulnerables. Y ahí nuestros obispos nos decían, miren, necesitamos una mejor transparencia, menos corrupción, se está instalando como que el narcotráfico, ¿verdad? Necesitamos que haya una mejor distribución de las riquezas, ¿verdad? Entonces, son llamados que nos hacen nuestros pastores, y nosotros de la pastoral social eso vemos, ¿verdad? Con nuestro agente pastoral social. Cuando algunas familias no pueden acceder a la salud, ¿verdad? A la salud básica, y estamos viendo que no se accede, por ejemplo, a la unidad de salud familiar, ¿verdad? O va a la unidad de salud familiar y no tienen atención, o le dicen tienen que ir a una regional más grande para que puedan acceder a medicamentos. Va a esos sitios y no tienen medicamentos, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que nos van interpelando, ¿verdad? Como pastoral social, y cómo nosotros vamos, de cierta forma, también respondiendo ante esas necesidades, ¿verdad? Eh, Hoy el enfoque también de la pastoral social está mucho en promover que las comunidades se organicen, que puedan organizarse, puedan estar reunidas, puedan juntas ver también dónde ir a golpear, cómo hacer para que las instituciones que están a cargo deben responder ante las necesidades, ¿verdad? Entonces hablamos mucho de la promoción comunitaria que se da a través de nuestro agente pastoral social, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado la necesidad más primaria, ¿verdad? Referirnos más que por la campaña Comparte la Navidad 24, se repartieron alrededor de 2.400 kits de alimentos durante diciembre por la campaña. Hoy, el año pasado, ¿verdad? En la Navidad tuvimos todo lo que fue fines de noviembre y diciembre del 2025, prácticamente duplicamos, estuvimos llegando a 4.630 familias con kit de alimentos, ¿verdad? Comparte la Navidad con tu prójimo, que es una iniciativa que mueve un poco las comunidades para que puedan hacer sus donaciones y armar un kit o una canasta básica de alimentos para que las familias más vulnerables puedan pasar una Navidad diferente, ¿verdad? Entonces, se duplicó el año pasado eso en el 2025 en comparación con el 2024, ¿verdad? Claro, las comunidades están organizadas o se organizan justamente a través de la vida en familia, el rezo comunitario, van haciendo su aporte de alimentos no perecederos, y con eso se hace el aporte a la familia. Pero también se suman algunas empresas, o una fundación muy conocida, ¿verdad? Que ahorita no me va a decir el nombre, ¿verdad? Pero esta fundación, por ejemplo, ayudó bastante para que pueda llegar a más familias, ¿verdad? Y se duplicó esa Navidad, comparte la Navidad con tu prójimo. Eh, También cabe resaltar que en comparación nomás a año anterior, en el 2024 tuvimos una emergencia en el Chaco, una situación de emergencia. ¿Se acuerdan? La situación de incendios forestales, sequía prolongada. Hicimos una campaña solidaria en octubre, noviembre, ¿verdad? Con otra iglesia, que no es católica, con otra iglesia, la Iglesia de Jesucristo Santo en los Últimos Días,
se pudo llegar con aproximadamente 30.000 kilos de alimentos, ¿verdad? A unas 3.000 familias aproximadamente estuvimos llegando con estos kilos de alimentos. En su mayoría eran comunidades indígenas. También con la ayuda de los militares del ejército se llegó a llevar 20.000 agua potable al Chaco, ¿verdad? Entonces, son acciones que vamos haciendo cuando se necesita, cuando hay una necesidad, pero haciendo esa comparación que decía con años anteriores, va aumentando, ¿verdad?, las necesidades también, por más que haya una estabilidad económica. Y cité algunos, ¿verdad?, que decía nuestro obispo que nos enseñaban, miren, tenemos que ver un poco nuestras instituciones públicas cómo están, por qué no llega a todo, o por qué la riqueza, vamos a decirle, o la economía es estable a nivel macro, pero a nivel de base, a nivel de comunidades vulnerables, no estamos sintiendo, al contrario, estamos sintiendo más bien una pobreza prolongada, ¿verdad? Que cada vez también se abre más, ¿verdad? El acceso a la educación, a la salud, al trabajo digno, ¿verdad? Tenemos que ir analizando de forma también general, ¿verdad? Y cómo afecta esa economía para eso, ¿verdad? Nosotros en el 2025, en educación de niños para la primaria y para algunos jóvenes para terminar su secundaria o terminar la educación básica, estuvimos becando a 40 niños y adolescentes. Esto a través de una ayuda de Cáritas, República Checa, o sea, de Europa viene una ayuda para becar para que estos niños no dejen de estudiar, ¿verdad? Sabemos que la educación es fundamental para el progreso, el desarrollo de las comunidades, ¿verdad? Tenemos un programa salud bucodental que va con los niños y adolescentes para que no puedan acceder a salud bucodental con el programa del Ministerio de Salud. Estuvimos llegando a 250 niños, adolescentes y adultos mayores de forma periódica, lo que fue el año pasado, ¿verdad? Por citar nomás algunas cuestiones de que sí necesitamos, y como le decíamos, ¿verdad? La comparación, 1.500 personas que fueron asistidas de forma regular, no me gusta utilizar la palabra asistida, mejor acompañada de forma regular en el 2025, ¿verdad? Y ponerle que un 40% de esa familia eran por cuestión de acceso a una medicación, de acceso a un análisis clínico o a un estudio, ¿verdad? Entonces, son temas, y otro 60% que en cuanto a todo lo que tenga que ver alimentación primaria y de alimentos. Carlos, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Carlos García, coordinador de la Pastoral Social Arquidiocesana, han publicado un anuario de gestión que nos habla muy claramente del mapa de preocupaciones y las áreas de gestión de la muy influyente Iglesia Católica Paraguaya operando sobre la realidad del país, sobre todo tratando de llegar como una contención hacia los sectores más vulnerables, aquellos sobre los cuales el Estado paraguayo tiene obligaciones de protección social que no necesariamente se activan en tiempo y forma. Hacemos una pausa, amigos y amigas. Never know how much I love you. Never know how much. Never know how much I love you. Never know how much I care. Señoras y señores, lo decíamos, entre lo urgente y lo importante, tratar de que la pausa de este fin de semana largo, de recepción del Año Nuevo, nos permita entrar con un poco más de panorama hacia cuestiones que las tratamos siempre de apuro. Llamá a meteorología a ver si va a llover.
etcétera, etcétera. ¿Dónde está lloviendo? Siempre hay un sentido de urgencia en todas estas cosas. Hoy queremos mirar con un poco más de detenimiento qué pasa entre los observadores meteorológicos, estos amigos que trabajan en campos científicos y protocientíficos para ofrecernos un conocimiento aproximado del comportamiento del clima, una prognosis, cada vez con una intervención más importante de herramientas de alta precisión, las redes de observación satelital con los satélites geoestacionarios dedicados a la observación y registro meteorológico. Supongo que también con esa velocidad de aprendizaje imperfecta pero masiva de la inteligencia artificial, ni hay que dudar de que debe haber expresiones de IA cooperando para tratar de darle más velocidad, más precisión, más alcance a la tarea de quienes se dedican a la observación meteorológica. Para esos quehaceres de cómo estará el día de hoy, hasta quienes necesitan observaciones agrometeorológicas precisas, los que necesitan desde la aeronáutica, por ejemplo, hacer cartas de navegación que contemplen las características del clima en sus eventuales rutas de vuelo, es decir, distintos grados de aproximación a este fenómeno, y del que vamos a hablar con el profesor Eduardo Mingo. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Feliz 2026. Buenas noches, Quique. Buenas noches a la teleaudiencia. Un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias y por supuesto los mismos deseos también. Profesor Eduardo Mingo, siempre está, digamos, con esta característica que tiene el Paraguay de que va consolidando un perfil agroganadero, por ejemplo, que necesita de cierta previsibilidad meteorológica, ir pensando en cómo expandir redes de observatorios o puntos de observación que estén interconectados como para tener cuadrantes meteorológicos que conformen un gran mapa nacional que permita que estos sectores productivos tengan una perspectiva meteorológica que les permita planificar sus labores, por ejemplo. Así es, Quique, en el esfuerzo conjunto siempre hay mejores resultados. Quiero comentar que la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC tiene alianzas con el sector privado también para este tipo de condiciones. A hoy estamos manejando una red nuestra de la dirección de la DINAC de unas 50 estaciones automáticas y 24 estaciones convencionales. Las estaciones convencionales son aquellas donde un ser humano va y hace la lectura del instrumental, hace la observación, como bien decías, describe la condición del tiempo en ese momento. Sin embargo, las automáticas normalmente son un poquito más, digamos, a pesar de ser más precisas, están más recluidas a los elementos sensibles que puedan reportar, y duplicamos el número nuestro con la ayuda del sector privado y de otras instituciones también del Estado, con estaciones o redes colaborativas, le llamamos. En líneas generales, hubo en algún momento la oportunidad de instalar la Dirección de Meteorología una estación en un predio privado. Ese predio privado tiene el acceso a ese dato, pero también en el convenio, en esa alianza, se encargan de la limpieza, vamos a decir así, perimetral, y también de la seguridad del instrumental. Entonces, estamos detrás de eso a nivel de superficie. También en el ámbito observacional, como bien decías, la tecnología está sumando elementos, radares, estaciones de sondeo, que le llamamos sondeo atmosférico de la atmósfera baja, sobre todo, ¿verdad? Radiosondeo se le llama. Entonces estamos dentro también de los procesos de vigilancia y de alerta temprana globales con los satélites meteorológicos que ya citabas. Entonces hay una gran red trabajando para todo el mundo y trabajando para la región y trabajando también acá internamente en nuestro país, Quique. Eduardo, en los últimos días de diciembre se registró un inusual tornado y permitió que personas que estaban en la cercanía tuviesen la oportunidad de obtener un registro fotográfico de estos inusuales
fenómenos. Desde el punto de vista de la observación meteorológica, ¿era un fenómeno posible o hay, digamos, cuestiones de aleatoriedad que hacen que situaciones que se dan en alturas y que pudiesen ser pronosticadas como una tormenta importante terminan derivando en otros fenómenos por la concurrencia aleatoria de factores que así lo determinan? Correcto, es el contexto para poder hablar de este tornado que había citado. El contexto es una nube de tormenta. Entonces, a tu pregunta, al tener nube de tormenta podemos tener muchos impactos. Uno es tormenta eléctrica, recordemos, entonces descargas eléctricas sí o sí hay. Eso indica la madurez de la nube de tormenta también. Después tenemos las descargas tipo precipitaciones, las precipitaciones líquidas que es agua, lluvia, y las precipitaciones sólidas que son granizos o el famoso amandao que conoce nuestra gente. Entonces, esa es otra forma de descarga de la nube de tormenta. Y ahora viene el tema de los vientos. Hay dos tipos más singulares de descarga. Uno de ellos es el que citabas, que sí fue un tornado, ya está, digamos, la fase preliminar la pasamos a una fase ya más concisa por el impacto que generó y sobre todo, como bien decía, pasó cerca de una torre de un privado, de un productor ahí brasilero, que después nos colaboró toda la filmación y en realidad no fue solamente uno, exactamente fueron probablemente dos o más, inclusive que en ese momento de las imágenes que estamos viendo era uno, pero después se lo ve a otro descender también de la misma nube, o sea, de ese núcleo de tormentas que estaba generando este tornado. Entonces, una de ellas es el tornado y la otra es el hecho de que descargue vientos que vienen, el aire viene de muy arriba en la nube, es pesado, es frío y es pesado y se llama corriente descendente. No hay ese rotor, ese vórtice o ese embudo, como le dice nuestra gente también, no hay ese embudo, pero sí la descarga de viento es muy importante, genera bastante daños también estructurales, daños materiales y tiene una trayectoria, por eso a veces confunde a la gente, no, a saco algo viene tornado, ahora a paité la ceroga, dice la gente, pero en realidad es esa corriente descendente que se desplaza después con una trayectoria. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Como vemos, lo del embudo es un rotor, es un ventilador y yo suelo asemejar a la licuadora. Si nosotros ponemos agua en una licuadora, le damos el uno, gira a cierta velocidad y empieza a mover ese fluido agua. Le doy 2 y empieza a circular más rápidamente, pero en círculos, o sea, a moverse en círculos. Entonces, esa es la destrucción circular del tornado. Sin embargo, esta corriente descendente suele tener un impacto lineal, va empujando todo y su destrucción es lineal, va echando hacia ciertos lados, vamos a decir así, todo lo que tenga a su paso. Entonces, a priori es importante entender de que esto es, como bien decía, singular, pero somos pasaje, somos un caminero de este tipo de eventos. En el siglo pasado probablemente hubieron los mismos fenómenos en los mismos lugares, pero había menos núcleos poblacionales, había menos gente, evidentemente no existía la tecnología para poder filmar, como bien decías, entonces las afectaciones como que pasaban desapercibidas. Hoy, sin embargo, los seres humanos estamos incursionando en áreas para el sector productivo o para el sector de vivienda inclusive, donde no había antes esa situación, entonces por ello es que probablemente se puedan ver más, divisar más o tener mayor impacto ahora de los tornados, Quique. Profesor Eduardo Mingo, una cuestión que pudiese ser anecdótica o secundaria, pero quizás no. A veces en la escena más dramática de la película de amor, dos amantes se reconcilian bajo la lluvia y se abrazan y se besan y bailan y miran al cielo y toman un poco de agua. Y uno se pregunta si en estas vidas urbanas, donde a veces lo habitacional y lo industrial están ahí, uno al lado del otro, y esas chimeneas de las industrias tiran, vaya a saber uno qué cosas en la atmósfera, si cuando se condensa el aire y se convierte en nube y las nubes se precipitan en lluvias, si esos sedimentos
industriales desechados por chimeneas no vuelven a la tierra por medio de esa precipitación, y esa agua del romance de la película no es tan saludable, o quizás sí lo sea a campo abierto, pero cuidado con los agroquímicos, los defensivos químicos que también pueden formar parte del proceso. Finalmente la pregunta es, hay gente que junta agua de lluvia para beber, por ejemplo, ¿verdad? Y es un gran capital en zonas escasas de agua como el Chaco, por ejemplo. Lo conveniente es tratar el agua y no asumir que es potable en sí misma, caída del cielo, literal. Así mismo, Quique, y de hecho voy a recordar eh, una conocida frase técnica que desde la escuela, creo yo, en otros tiempos nos inculcaban, que era una ley incluso, ¿verdad?, de física o de la naturaleza, que es: nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en este caso, evidentemente, eso, al transformar a pasar allí, toma ciertas características que después, de alguna manera, la nube, como bien decías, precipita, y ahí ya en el ámbito técnico se habla de lluvia ácida o de lluvia con otros componentes inclusive. Entonces, a tener en cuenta de que todo eso va a volver. Ya sucedió con temas, por ejemplo, de lo de Chernobyl, que habrán... Recordaremos, ¿verdad?, de esa cuestión de Fukushima también. El agua del mar llevó consigo probablemente, ¿verdad? O sea, evidentemente eso va a estar ahí, está rondando, se transformó en otra cosa, y lo ideal es tratar, así como bien decías, porque de repente, bueno, la resiliencia del cuerpo no es la misma que la resiliencia de la naturaleza, de nuestro cuerpo, digo. De repente no, probablemente no asimilemos, la naturaleza puede evolucionar, pero nosotros tal vez no en esa manera, y ahí aparecen afecciones o importantes cuestiones degenerativas, inclusive, ¿verdad? El tema de cáncer, o sea, todo puede tener un hilo conductor, como se suele decir, Quique. Entonces, primero, la prevención, otra vez quiero insistir, ¿verdad? Entonces, si no tenemos idea de dónde proviene, evidentemente tenemos que tratar, tenemos que hacerlo más. Por más que venga del cielo, no sabemos de dónde está viniendo esa lluvia. Hay proyectos que te comento de isótopos del agua, se le llaman justamente, es para ver de dónde está proviniendo el componente de esa gota, de qué tipo de áreas, por ejemplo, si está viniendo de la Amazonía, si en realidad está viniendo de hacia el Río de la Plata, y eso, hay colegas y ámbito de la ciencia que está haciendo ese trabajo, y bueno, vamos a ver los resultados seguramente, a decirnos, en realidad está lloviendo lo que se produjo en Colombia o lo que se produjo en la Amazonía peruana, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la circulación, puede llegar igual a esa cosa aquí. Eduardo, un satélite geoestacionario de observación meteorológica sería en un plano ideal una inversión necesaria, interesante de ser abordada como proyecto por el Estado paraguayo, o ya no es tan imprescindible tener uno propio habiendo tantos satélites dando vuelta? Bueno, tenemos la ventaja aquí, que quiero comentarles. Hoy Paraguay tiene la presidencia de la Asociación Regional número 3, que es Sudamérica, de la Organización Meteorológica Mundial. Está a mi cargo eso. ¿Y qué es lo que quiero compartir con ustedes por ello? Estrictamente todos los estados signatarios de la Organización Meteorológica Mundial participan en asociaciones regionales, y bueno, hay siempre intercambio de conocimientos, de todo lo que pueda estar relacionado a poder adelantarnos a lo que sucedería con este fluido que se llama atmósfera. Y le quiero comentarles, aprovechando tu pregunta, de que el Brasil está haciendo un esfuerzo importante para un satélite geoestacionario sudamericano. Ya colaboramos todos los otros estados en decir qué sería lo mejor que vaya on board, a bordo de ese satélite en el ámbito meteorológico estrictamente. Entonces hay un avance importante de la región, porque normalmente los satélites de los cuales nos proveemos, y con gentileza, por ejemplo, de Estados Unidos o gentileza de Europa, bueno, ellos tienen sus necesidades. Entonces hay momentos en que hay huracanes y no tenemos ese dato con la frecuencia que se suele tener. Entonces la región está haciendo un esfuerzo. Brasil está tomando la posta, en este caso era Brasil y Argentina. Bueno, Brasil toma la posta, y aparentemente 2030
más o menos tendríamos novedades de un satélite sudamericano. Entonces, como Estado, no voy a hablar de las relaciones internacionales, ¿verdad? Que no me compete, pero dentro del ámbito meteorológico al menos ya hay esfuerzos locales, entonces yo creo que deberíamos sumar a eso algo de experiencia, técnicos de repente, ¿verdad? No estrictamente tener lo nuestro porque ya hay otros estados que están tomando la posta. Eduardo, yo sé por mi pequeña experiencia en la materia que Paraguay tiene asignadas posiciones satelitales geoestacionarias que están, digamos, como estacionadas y en cuadrantes que están caracterizados como para el uso del Estado paraguayo. Es decir, lo básico está hecho. Eventualmente, si vuelve a haber un salto tecnológico interesante, que vamos camino a la nanocomputación, a satélites más compactos, de menor envergadura y consecuentemente de menor costo, sin dudas llegará el momento en el que podamos tener ese tipo de prestaciones para los fines que quisiéramos, ¿verdad? Telecomunicaciones, educación, en fin. Y por supuesto, la omnipresente necesidad de tener buenas lecturas meteorológicas. Eduardo, te agradezco mucho el tiempo que hemos compartido y quiero preguntarte, mirando este mes de enero que empieza, si nos esperan días de calor intenso, de marcas mercuriales muy altas, que las hemos venido arrastrando desde agosto, septiembre prácticamente, si vamos a llegar al pico de las expresiones termométricas en los próximos meses de enero y febrero, por ejemplo. Sí, Quique, estamos ante la posibilidad de que esa condición se dé especialmente enero y febrero. Podría extenderse la afectación de un ambiente propicio hasta parte de marzo al menos. Sí quiero destacar que colegas que tienen a su cargo seguirle los pasos a diversos indicadores, uno de ellos recordarán que es el ENOS o el Niño Oscilación Sur, que puede ser niño, niña o neutral o fase neutra. Están hablando de la posibilidad de que aparezca un fenómeno del niño por lo menos en el segundo trimestre del 2026. Entonces, la previa, de todos modos, con esta niña que está presente, debería manifestarse con temperaturas bastante elevadas, específicamente enero, ya con esa condición. Y el problema pasa aquí que, discúlpame el tiempo, pero el problema pasa porque cuanto más se eleve la temperatura y haya una inyección de humedad, puede volver a inestabilizar la atmósfera hasta los puntos en los cuales podemos decir de que pueden haber otra vez eventos tornádicos, pueden haber eventos de condiciones severas. Eduardo Domingo, muchísimas gracias. Deseos de un muy fructífero en todos los órdenes 2026 para vos. Muchísimas gracias, los mismos deseos también para vos y todos los compañeros. Hasta luego, Quique. El profesor Eduardo Domingo, un experto en las ciencias meteorológicas. Hacemos una pausa. Never know how much I love you. Never know how much I love you. Never know how much. Amigos, amigas, la política no se va de vacaciones. La presencia y conformación de las comisiones permanentes del Congreso son un indicador. En algún caso parece la situación de políticos en campaña que quieren usar su gestión desde la comisión permanente como una catapulta para los fenómenos electorales que nos esperan en este flamante año 2026. Tratar de hacer que en este tiempo un poco más nítido puedan emerger determinadas voces que no sean las mismas de siempre. Bachi no está, Beto no está, Soroka está, en fin. Soroka está, parece un poco sacado de las rondas infantiles, pero nada infantil hay en la política paraguaya.
si estos reyes del acomodo deciden justamente en el caluroso e intenso mes de enero quedarse a trabajar, sus buenas razones tendrán. Estaremos observando, estaremos acompañando esto en cada capítulo de El Tablero y en general en todos los espacios periodísticos de la mega cadena de comunicación. Buenas noches, muchas gracias. Never know how much I love you.